¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Caro Cruz, estamos en vivo y en directo, 21 en punto, 22 grados la temperatura en Asunción. Vaya manera de arrancar este programa. Se acaba de consagrar Olimpia, campeón, 2 goles de Roque Santa Cruz. Dígame, tetracampeón, por favor. Bueno, tetracampeón. Felicidades, felicidades, en serio. Un saludo al pueblo decano que está festejando ya. Impresionante, se escuchan las bombas. ¿Cómo sufrimos? Impresionante. ¿Cómo sufrimos? Pero se podía postergar. Igual iban a salir campeones el domingo que viene. No, encima, ¿por qué? Encima jugamos contra Sol América después de visitante. Libertad metió 2 goles. No, acá liquidamos el campeonato. Bueno. Qué grande Roque Santa Cruz. Qué grande Roque Santa Cruz. Sí. 2 goles de Roque, Olimpia, tetracampeón. En para uno prácticamente no paró de llover. Estábamos perdiendo 2-0. En el minuto de descuento ahora se vino el gol del empate. En el 93, me dice acá José París. Minuto 93 que estaba al borde de un... Se te escucha muy emocionado, sí. Jorge Torres. Y sí, pues más vale cómo sufrimos. Parece que nos descargamos ahora. Estábamos muy ansiosos. El invitado es cerrista y la invitada también cerrista y yo también cerrista. Y por favor. ¿Qué tiene, verdad? Pero vamos a festejar todos, ¿no? No, comprensible, la mitad más uno. Ahí está. Sí. Bueno, ¿estuviste esta mañana en la radio? Sí, estuve esta mañana en Radio 1650 AM, formando parte de toda la programación especial de la radio por el operativo KQP. Escuchábamos la homilía y también la carta final, que es la carta al pueblo paraguayo de Monseñor Ricardo Valenzuela, que según mucha gente, al final la carta estuvo mucho más fuerte, tuvo un mayor contenido social, político y también económico, ¿verdad? Porque se habló de un punto que de repente no pensábamos que se iba a abordar, desde mi punto de vista, la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Por eso yo digo, yo creo que se habló de todo. Sí. Y podemos ir enumerando que vamos a compartir y lo vamos a ir charlando con nuestros invitados. Ya está con nosotros Pedro Kriskovich, comunicador, especialista en temas de iglesia. Pedro Kriskovich es el hombre más noble que yo conozco en el Paraguay. Sí. Impresionante, un profesional pero de primer nivel, católico de pura cepa, el hombre más noble que conozco en Paraguay. Y es amigo mío para colmo, ¿verdad? Y la invitada que tenemos también la mujer más noble. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás? ¿Por qué no? Adjetivo calificativo. No, pero no tengo esta amistad que tengo con Cristo. La más mochichera, algo así, algún adjetivo. Bueno, buenas noches, realmente encantada, un gusto de compartir con Pedro, con ustedes, para reflexionar un poco acerca de lo que representaron en realidad la coronación de 9 días de mensajes teñidos de mucho contenido social, de mucha tilde en cuestiones que hacen a nuestra cotidianeidad política, social y económica. Así es que muy congratulada, ¿verdad? Y varias cuestiones, porque vamos a hablar enseguida, vamos a desmenuzar parte de lo que fue la homilía, parte de la carta incluso, pero hay otras cuestiones, por ejemplo, que resaltar más allá, lo de la presencia del presidente de la República. Sí, sobre la hora. Sobre la hora, en horas de la mañana se confirmó su presencia, igual en horas de la noche. Ayer ya se comentaba la presencia de militares, pero como se dio el anuncio que no iba a ir, se dio por cierto eso. Y cerca de las 5 de la mañana, ya con la presencia del escolta presidencial, se hablaba de la posibilidad que llegue y finalmente se hace presente Mario Abdo Benítez en la zona de la Basílica Menor, cerca de las 5:40 más o menos, iniciando la procesión. Yo rescato el gesto del presidente de acudir y escuchar, más allá de las críticas que pueda obtener. Él llegó, fue abucheado, pero eso es dar la cara, eso es afrontar, ¿verdad? Sí. La realidad. Eso es decir, acá estoy presente y yo vengo a escuchar. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Las autoridades, eso vamos a hablar acá con nuestros invitados. Se recoge esto. Hoy leía una especie de mea culpa que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, también hizo el ministro del Interior, estuvieron presentes la senadora Lilian Samaniego, haciendo referencia de que la clase política, las autoridades no pueden darle la espalda a ese reclamo que se hace desde el púlpito, y lo otro, tampoco podemos darle la espalda a esto que vemos todos los años y que no solamente es una cuestión de religiosidad, sino es una cuestión de la muestra de la sencillez de un pueblo que sigue abrazando la fe
en todos sus aspectos, ¿verdad? Y eso no podemos desconocer, más allá de que alguno profese tal o cual religión, siempre nos provoca o nos genera una pregunta: ¿qué hay detrás de esos miles de paraguayos que todos los días, con su sencillez, con sus dramas, con sus penurias, van y siguen confiando humildemente, sencillamente en la Virgen de Caacupé? Por eso rescato esta presencia del presidente de la República, más allá de lo que se dijo, que no iba a ir, que no quería escuchar los reclamos, los plagueos, como algunos dicen. Yo rescato ese gesto del presidente Mario Abdo Benítez. Después un detalle, y creo que un joven le dio una remera, él se sacó, también, le dio un saco. Sí, le entregó el saco y sí, realmente, empatía demostró finalmente a lo que es la tradición paraguaya, tradición religiosa en este caso. Se mencionó que él no quería ir para evitar que se dé la posibilidad que se armen manifestaciones ya bien organizadas durante lo que iba a ser la misa central de Caacupé. Llegó sobre la hora, igual. Se le abucheó, no fue demasiado tampoco el abucheo. Estuvieron presentes, pero no tantas autoridades. ¿Quiénes estuvieron? El ministro del Interior, Euclides Acevedo, el presidente de la Corte. La fiscal general del Estado. También, y en representación de la clase legislativa, senadora Lilian Samaniego. Lilian Samaniego. También estaba el otro ministro, Eugenio Jiménez, y estuvo Ramírez Candia también. Ramírez Candia también. Lo rescato también lo que dijo el ministro del Interior, Euclides Acevedo, cuando le preguntaron sobre la llegada del presidente, algunos gritos, no sé si abucheo. Y dice: hay que ser tolerantes, de eso se trata, claro. ¿verdad? La gente que de alguna u otra manera, se habló eso incluso en una parte del contenido que vamos a escuchar de lo que dijo Ricardo Valenzuela. Hay una especie de hartazgo, hay descontento y por supuesto la gente eso se descarga ante la autoridad, y ni qué decir la presencia de la figura del presidente de la República. Vamos a desmenuzar, ya tenemos a punto parte de lo que fue la homilía, la carta, que acá vamos a hablar con Pedro Kriskovic, con la diputada Katia González. La carta tiene algunos puntos que me parece importante que puntualicemos y de eso vamos a hablar. ¿Qué es lo primero que tenemos? Bueno, y vamos a ya hacer un repaso de lo que fue la homilía y también esta carta final que sería como una carta del pueblo paraguayo. Pero antes recordamos que tenemos una pregunta para todos ustedes a través de las redes sociales, @CaraoCruzPI y también Facebook CaraoCruz, que dice: ¿crees que las autoridades y la clase política tendrán en cuenta y actuarán en consecuencia sobre la prédica en Caacupé? Sí o no son las opciones, y ya vamos a iniciar este recuento y vamos a hablar, Jorge, primeramente de lo que fue la homilía. En la primera parte incluso ya se habló con anterioridad de que el mensaje central de la homilía iba a ser el tema de la justicia, el sistema judicial. Sí. ¿Qué es lo que pide Monseñor Ricardo Valenzuela? Una justicia insobornable. Dijo también que se necesita honestidad, una mejor justicia, y recalcó que la justicia no debe distinguir clases sociales, también que debe recobrar credibilidad, y decía puntualmente: hace tiempo necesitamos un saneamiento de los tribunales, son necesarios jueces y fiscales con credibilidad. Pero a continuación tenemos esta parte de la homilía. Nuestros parlamentarios, nuestras autoridades en general, nosotros también religiosos, sacerdotes, religiosas, que a veces nos apartamos de la vivencia evangélica y hemos caído en el error y hemos cometido delito. Tenemos que recuperar la credibilidad, que vuelvan a creer en nosotros. Ninguna paz es estable mientras no se asegure una justicia incorruptible, competente, eficaz. Sino, ¿a dónde acudiremos? ¿Volveremos a hacernos justicia por manos propias? La recta administración de la justicia es la máxima aspiración del hombre. Somos testigos de la angustia de nuestros fieles, que se sienten huérfanos ante una justicia que muchas veces no encuentran. Necesitamos el imperio de la justicia insobornable, de la igualdad ante la ley justa. Es urgente el respeto a la verdad y a la persona humana. El Señor juzgará a los pueblos por su verdad. Bueno, ahí está Pedro Kriskovic,
El respeto a la persona, el respeto a la verdad, una parte que rescatamos de la homilía de Valenzuela. ¿Cómo estás, querido Jorge? Bien, Bueno, bien. antes que ya la querida Katia, querida Claudia, a Jorge lo conozco, gracias por tus expresiones desde antes del ayer, como diría nuestro querido Fito Páez. Nos apasionan muchos temas comunes y gracias por esta invitación. Y por sobre todo, para responderte a partir de qué representa cada cupé. Un pastor no puede estar ajeno a lo que representa cada cupé y el pastor es aquel que guía a su rebaño y está compenetrado con lo que siente su pueblo. No podía ser de otra manera lo que aconteció en cada cupé. Inclusive yo tiré como meme, se tenía que decir y se dijo, ahora que está de moda esa frase, esto Claro. se tenía que decir y se tenía que decir con esta fuerza con la que se dijo. Y tenía que ser así. Y de esto un poquito para diferenciar por qué quizás se hizo al estilo de carta. Pues la homilía tiene su esquema, que se habla primero del Evangelio, lo que es la fiesta de la Inmaculada Concepción, lo que es el segundo domingo de Adviento. Es decir, ese es el esquema de una homilía, que después, por supuesto, el tema concreto, aterrizándola en una realidad social, política, como la que vivimos y se priorizó el tema de la justicia. Pero había tanto que decir. ¿Cuánto? Son 6 páginas aproximadamente las de esta carta y se dijo con la vehemencia que se dijo, hasta pidió disculpas Monseñor Ricardo, pero esto no se podía dejar de decir, porque cada cupé representa como el termómetro social, es el paño de lágrimas. Y quiero recordar lo que decía Chesterton para aquellos que no entienden por qué una gente sencilla, un pueblo de la religiosidad popular llora ante una imagen. Chesterton decía, que es un gran escritor católico, él decía, cuidado con cuestionar estas imágenes, porque estas imágenes absorbieron mucho dolor, absorbieron lágrimas. Es decir, eso es cada cupé. Entonces, ¿cómo no se podía decir algo así? Me hizo recordar, inclusive, te decía antes de empezar el programa, el documento El saneamiento moral de la nación, que se hizo en 1979, hace exactamente 40 años, donde se reflejaban distintos aspectos de una realidad, pero destaquemos que estábamos en dictadura. Ahora estamos en una situación de democracia, no se puede tolerar que exista. Así como el ministro del Interior dijo en un momento, bueno, esto acontece en democracia, estas manifestaciones, está bien, así tiene que ser. Esto no tiene que ser en democracia. Que acontezcan estas situaciones de injusticia, de una justicia que no es plena, de que se desoiga el clamor de los humildes. Utilicé un concepto que, Claudia, yo te dije cansancio social, pero vos me diste la precisa, es hastío social, mucho más fuerte que un cansancio. Es que la gente está harta y que quedó como un alivio de que se hablara de esta manera. Y después también lo que decíamos, ¿verdad? Más allá de las posiciones políticas que puedan darse, la presencia que yo rescato del presidente de la República, que no le da la espalda, por un lado, al pueblo que va a expresarse en cada cupé, y eso me parece un gesto que también vale destacar, ¿verdad? Por supuesto, Jorge, pero el final, siempre yo creo que todo se mide la actitud final. Porque claro, podemos tener actitudes que al comienzo muestran una apertura, un escuchar, un tener esa actitud democrática, pero al final hablamos de sensibilidad social. Yo recuerdo lo que decía una vez Benedicto XVI, dijo algo muy fuerte, no todos lo rescataron. Él dijo, si un gobierno no capta la sensibilidad de su pueblo y no lucha por salvar situaciones difíciles, se puede convertir en una cueva de delincuentes o de ladrones. Eso va para todos. Es decir, si no hay una sensibilidad ante una realidad, no se cumple la misión que debe tener cada autoridad. Y agregar lo que decía el Papa Francisco, hace falta llorar. Sí, le dio un mensaje a los políticos que les duela la realidad. Y si hablamos de sensibilidad, la sensibilidad no se mide solo por primeros gestos que puedas realizar, sino yo creo que hay que esperar también. Yo no te diría con paciencia, porque la gente ya está impaciente y hay un hastío social. Esto es urgente. Y otro gran Papa, Juan Pablo II, decía, San Juan Pablo II, los pobres no pueden esperar. Así que se tome este mensaje como una emergencia, como esto urge una respuesta rápida y concreta. Claudia. Ahora, para la diputada, ¿se puede considerar que esta homilía, esta carta al pueblo paraguayo toque la sensibilidad de la clase política, de los diputados, de los senadores, del Poder Ejecutivo? Bueno, en primer lugar se dice que la esperanza es lo último que se pierde. Yo no creo que la clase política en general, ¿verdad?, salvo honrosas excepciones que lo que hacen es confirmar la regla, esté preparada para recoger el guante, ¿verdad? Un guante con un mensaje durísimo dirigido a los tres poderes del Estado
Y cuando se habla de justicia, a mí un poco... te toca de cerca, me porque toca peleaste un demasiado montón. de cerca, porque son 15 Sí. años de lucha gremial con el mismo, digamos, tintinar, ¿verdad? Esa justicia que siempre termina mordiendo al descalzo. Comparando un poco la justicia con la serpiente que muerde a aquel que está descalzo, aquel desprotegido, aquel desvalido, aquel sector vulnerable. Pero hablamos también de la justicia desde una mirada global, no solamente la justicia judicial o fiscal, sino aquella desigualdad, aquella exclusión que también son sinónimos de injusticia. Y es ahí un poco donde hilo con lo que decía Pedro, en que no podemos estar indiferentes a esa realidad de que en un país tan pequeño como el nuestro, de 7 millones de paraguayos, tengamos 2 millones de paraguayos que hoy, mientras que nosotros probablemente hayamos comido 3 veces al día, esas personas, si tuvieron suerte, han comido una vez. Esa desigualdad social que hoy existe en Paraguay es inmoral, es imperdonable y tiene un responsable. Y ese responsable es la clase política, porque finalmente somos los que nos ofrecimos como servidores públicos para administrar el bien común. Sin embargo, hoy vemos que ese bien común está secuestrado en los distintos ámbitos. Si es que hacemos un paralelismo, está secuestrado en el Poder Judicial, está secuestrado en el Poder Legislativo y está secuestrado en el Poder Ejecutivo. En el Poder Legislativo vemos ese secuestro cuando analizamos, por ejemplo, la Ley de Presupuesto General de la Nación. 86.2 billones de guaraníes que tienen un nivel de rigidez absolutamente insoportable, un 94% destinado al pago de salario, a gastos rígidos. ¿Y qué es lo que queda para la ciudadanía? Hoy tenemos un presupuesto que da respuesta a 350.000 funcionarios públicos, dejando excluidos probablemente o marginados a la gran mayoría de la población paraguaya. Y eso lo dijo Monseñor Melanio Menía cuando dijo a los funcionarios públicos: les pedimos que no acaparen todo el presupuesto. Y no hablo de solamente los funcionarios públicos, estoy hablando de la clase política, porque nosotros somos, según las convenciones interamericanas, funcionarios públicos. Y nos hemos arropado de privilegios, y eso venimos denunciándolo. Tenemos seguro médico, seguro odontológico, cupo de combustible, cupos de funcionarios, donde violamos todo nivel, digamos, de lógica constitucional, porque saltamos por la Constitución Nacional para poder, digamos, arroparnos de esta cantidad de privilegios que, repito, rayan la inmoralidad. Dijiste una parte, yo no sé si la clase política va a recoger el guante. Así decís. es. Lo que declaraba Eugenio Jiménez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, haciendo una especie de mea culpa de que todavía no se ha avanzado en el saneamiento del Poder Judicial, y estamos hablando de que hemos renovado ya la Corte Suprema de Justicia. Reconocen, por ejemplo, de que falta mucho por hacer, pero hubo jueces que no fueron confirmados, creo que en total 18 jueces que no fueron ya confirmados, otros que fueron remitidos al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Cuando ponemos énfasis, cuando desde CACUP se pone énfasis en el tema justicia, y vos que tuviste 15 años de lucha de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, empezamos por dónde, por esto que fue en algún momento una discusión, ¿se cambia los hombres o una cuestión de forma, de estructura, de ir ajustando sistemas de control en relación al tema justicia? ¿Por dónde empezamos ahí, Katia? Empezamos, y yo creo que el control es lo que permitió que hoy un 50% de la Corte Suprema de Justicia se renueve con algún viso de esperanza, ¿verdad? Yo pongo un ejemplo muy doméstico. ¿Qué pasa en una cocina cuando se enciende la luz? Las cucarachas se esconden. Entonces nosotros necesitamos poner el reflector en cada lugar y no hay todavía ese efecto derrame, pero yo quiero rescatar porque es importante también dar aliento a aquellas personas que hoy entraron con nuevas reglas de juego y que están, claro que en un camino empinado, dificultoso, todavía con instituciones que se rigen con viejos esquemas, pero que están haciendo su parte, ¿verdad? En la Corte se siente que hay un área donde ya no existe un monopolio absoluto de ese poder que tenían unos ministros de Corte que se sentían intocables. Todavía no hay efecto derrame. ¿Qué significa eso? Que no vemos todavía en la primera escala, que son los juzgados de paz, primera instancia, juzgados de garantía, mucho movimiento, digamos, pero yo confío, ¿verdad? Estos movimientos son de largo aliento, ¿verdad? Y no tenemos
que rendirnos, ¿verdad? Porque lo otro es poner una bomba y que explote todo, ¿verdad? Al final la renovación se va a dar en la medida, y eso también lo señaló en la homilía cuando dijo, ¿verdad? Hay una parte que a mí me gustó muchísimo, porque también le pidió a los feligreses que se miren al espejo. Vamos a elegir bien, decía. Tenemos otra parte, Claudia, de la homilía. Sí, ahora vamos a hablar acerca de la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, pero mencionó a ambas binacionales, tanto Yacyretá como Itaipú, y dijo que es importante atender lo que vaya a suceder en esta renegociación. Puntualmente indicó que Paraguay no firmó esos tratados con sus vecinos para beneficiar solamente a la otra parte, sino para favorecer a todos los paraguayos, como la otra parte sí hizo para beneficiar a sus ciudadanos. Agregó que tampoco la firma fue para que unas cuantas familias de un determinado partido político se conviertan en multimillonarios. Esto decía Monseñor Ricardo Valenzuela. Paraguay no firmó esos tratados con sus vecinos para beneficiar solamente a la otra parte, sino para favorecer a todos los paraguayos, así como la otra parte lo hizo también para favorecer a cada uno de los suyos. La idea era aprovechar un aspecto de la hermosa y rica naturaleza de nuestro río, compartido para hacer el bien a todos y a los dos países. Paraguay no firmó esos tratados para que unas cuantas familias de un determinado color político se conviertan en multimillonarios por varias generaciones del futuro, sino para combatir la inmoral pobreza de una gran mayoría que sufre toda clase de postergaciones injustas. Paraguay firmó esos tratados para que los gobiernos de turno obtengan recursos fabulosos de la venta de energía a justo precio, no para recibir lo que sobre de aquel que pretende acapararlo todo, sino para impulsar proyectos de desarrollo capaces de mejorar el nivel de vida de toda la población. Esos gobiernos tenían y tienen la obligación de velar por los intereses paraguayos, obteniendo los mejores beneficios en las negociaciones y conflictos de intereses. Los gobiernos y gobernantes son servidores. Están llamados a ejercer el ministerio de la diaconía social y política a favor del pueblo, como nos ha enseñado Jesús, el Rey del Universo, que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. A lo largo de estos 50 años de la firma del tratado, se fueron generando actitudes de diferencia y de desconfianza por parte del pueblo a la futura negociación probable del anexo C del tratado, que según los expertos es una brillante ocasión de conseguir recursos para impulsar el desarrollo nacional y salir de la pobreza. Es aquí donde necesitamos mayor transparencia, más pericia, mejor control, mayor firmeza y estatura moral de las autoridades para lograr ese objetivo que ya es un anhelo de todo el pueblo paraguayo. Por lo tanto, si no actuamos con espíritu de honestidad y de unidad por el bien común, perderemos definitivamente con la futura renegociación del anexo C la oportunidad de sacar a nuestro pueblo al menos de la extrema pobreza. Por ello, para el 2023 solicitamos que los que nos representan actúen con la máxima claridad, habilidad, hondo patriotismo y de cara al pueblo. Pedro Kriskovic, un tema tan puntual, específico, como la renegociación, el anexo C, Tratado de Itaipú, lo que fue este año, un año complicado en ese sentido. Todos recordamos lo que fue el acta bilateral que casi tumba a este gobierno. Es importante que desde el púlpito se puntualice una cuestión como esta. Totalmente, Jorge. Partamos no solamente de la soberanía energética o de este tema puntual de Itaipú, que representa para un país como el Paraguay con una extrema pobreza, con una inmoral pobreza,
En un momento el obispo llega a reconocer, es cierto, el gobierno dice que se dieron avances en el combate a la pobreza, pero sigue habiendo 1.800.000 pobres. Eso no nos puede no escandalizar, no doler. Y si tenemos la oportunidad con lo que representa Itaipú y no caer en lo que... ¿Se acuerdan los años 80, los varones de Itaipú, el boom económico que nos fue para todos? Ya podríamos haber sido un país desarrollado, se hablaba de la Suiza de América, que podría haber sido el Paraguay ya... Y hablamos, imagínense, de 40 años atrás. Que de hecho mencionó, esos tratados no se hicieron para beneficiar a un grupo en particular. Por eso se está hablando de una cuestión de inmoralidad, es cierto. Está el tema puntual, técnico, de la soberanía energética, del anexo, del tratado, pero está el tema de escándalo. ¿Cómo? No somos un país, no sé, ¿qué otro país mencionar? Haití, que es el país más pobre de Latinoamérica y no tiene otro recurso. Paraguay tiene el recurso de su energía. Y estamos así dilapidándola con decisiones que obedecen a intereses mezquinos y no se toman decisiones altruistas, sensibles frente a la realidad de pobreza que vive nuestra población. Ahí radica el problema, porque no es que no tengamos una alternativa frente a la situación de pobreza que vivimos. Contamos con la represa más grande del mundo, con Itaipú, y no puede ser que ante eso digamos, no pasa nada, esto es para distribuir entre los amigos y punto, ¿verdad? Ahora, uno de los mensajes de la homilía es la transparencia, pedía transparencia y honestidad. Si bien ya se habla de lo que va a ser la renegociación del anexo C del tratado, no sabemos qué está haciendo el gobierno. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el Poder Legislativo? Porque representan finalmente al pueblo y cómo mover también, como para que el pueblo exija que haya esa transparencia que se pide, es responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero también hay otros actores que pueden ser como contralores de lo que vaya a hacer el Poder Ejecutivo con ese trabajo. Nos falta una política pública clara y transparente en cuanto a nuestra energía y al desarrollo de lo que va a ser la renegociación del 2023, más allá de algunos cambios virtuosos que fueron realizados fundamentalmente como consejeros, eso quedó empantanado. Y claramente se pretendió, y de hecho que se consiguió, silenciar un poco todo lo que hace a la movida en torno de Itaipú, causa nacional. Nosotros tenemos un proyecto porque más allá de la comisión, digamos, de estudio del acta bilateral que tuvo entrada entre paréntesis en la Cámara de Diputados recién el miércoles pasado, el resultado de la CBI, digamos, particularmente hemos trabajado con un grupo de personas, un proyecto de ley que lo que hace es justamente democratizar todo lo que se cierne en torno al estudio de las estrategias que va a utilizar Paraguay de cara al 2023. Sin embargo, hay que decirlo, no tenemos la fuerza política. Ese proyecto está diseñado de modo tal a que no sea un grupo de notables, que no tenga fuerza vinculante, el que lleve adelante determinadas ideas, que descontextualizadas van a ser eso, ideas virtuosas de un grupo tal vez virtuoso de personas que no incida a la hora de tomar decisiones. Se ha demostrado que esto entre cuatro paredes puede representar un verdadero boomerang en contra de los intereses de nuestro país y eso se demostró con el acta de mayo del 2019. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos sacar una ley en donde involucremos a la sociedad civil, en donde los partidos políticos con sus representaciones estén involucradas, donde expertos de manera ineludible puedan dar su visión y su misión y donde el señor presidente de la República, que es quien debe encargarse, según la Constitución Nacional, de las relaciones internacionales, de manera obligatoria, tenga que seguir los resultados de esta, no le quiero llamar comisión por la experiencia que representa, pero de este grupo comprometido de personas creados por ley, ¿verdad? Que tiene que tener una autonomía, no puede ser, digamos, simplemente librado al voluntarismo, esto se tiene que organizar. Porque si es que solamente yo le voy a estar invitando a alguien y ese alguien va a tener que ceder su tiempo si es que tiene o no, esto tiene que ser diseñado porque finalmente representa la apertura de una compuerta que estuvo cerrada por 50 años. Aprendimos la lección, digo, las autoridades, aprendió la lección lo que fue el acta para algunos, entreguista del 24 de mayo en relación a lo que ahora se está haciendo en cuanto a las negociaciones, lo que nuevamente ahora tenemos que saber, independientemente al tratado del anexo C, esta negociación con el Electrobras Ande, porque esto no, hoy, acá en este mismo lugar, ahí donde vos estás sentada, nos dijo el presidente de la Ande, el ingeniero Villordo, ¿vos te acordás?
Nosotros le preguntamos los detalles, nosotros vamos a contarle cuando concluya. Entonces nosotros decimos, ¿será que aprendieron la lección, verdad? Porque casi lo tumba a este gobierno el hecho de mantener, como decía, en cuatro paredes y no socializar lo que se está negociando. Y como dice Monseñor Valenzuela, una cuestión crucial para el pueblo, que tiene que ver con recursos, de cómo eso después se va a trasladar. Por eso es tan importante, diputada. No se aprendió la lección y ciudadanizar todo lo que hace a la soberanía energética del Paraguay es vital. Y es algo que nosotros venimos insistiendo, no solamente en la protesta, de todo lo que representó una renegociación fallida, un grupo de personas que defendía más los intereses brasileños que paraguayos, y esto se debe también a la organización de una Itaipú que paga unos salarios absolutamente espurios a personas que después son, digamos, amordazadas. Eso se vio con Tillería, se confirmó en la CBI, se vio con un montón de actores, digamos, que deberían estar en la Itaipú, digamos, pugnando por el posicionamiento de una línea y de una agenda energética clara del Paraguay. Eso no se vio y hemos retrocedido. Es por eso que nosotros intentamos, digamos, y hay gente que tiene mucho más estudiado que nosotros, pero ¿cuál es la línea política? Es crear y ciudadanizar el tema energético. De lo contrario, nos va a llegar el 2023, nos vamos a tropezar con el 2023 y sinceramente, nuevamente será un grupo de gurúes los que manejen esto. ¿Y qué ya le importa a Mario Abdo si ya va a salir? Claro. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta. ¿Cuáles son los dos puntos pendientes que vamos a compartir de la homilía para Bueno, y vamos a hablar de los concursos amañados que también denunció Monseñor Ricardo Valenzuela y sobre el estallido social. Ahí está, estallido social, usó ese término. Hastío social, pero luego advirtió a la clase política y económica que en la región se da un estallido social que puede suceder acá. Pausa, ya venimos. Seguimos en Carao Cruz y vamos a ver qué opina la gente a través de las redes sociales, @CaraoCruzPI, y también en el Facebook. Vamos a ver los números. Hijo. ¿Crees que las autoridades y la clase política tendrán en cuenta y actuarán en consecuencia sobre la prédica en KQP? 93% no y solo 7% sí. En Facebook, 89% no y solo 11% sí. Pueblo, Hacia, y le miro acá, ella es la excepción, pero forma parte de la clase política, ¿verdad? Sí. Así es. Esta es la respuesta de la gente. O sea, todo lo que se dijo estamos todos de acuerdo, aplaudimos, festejamos, el presidente estuvo, pero vos mencionaste, me gustó eso, ¿quién recoge el guante, verdad? O sea, si se actúa en consecuencia después, ¿verdad? Termina KQP, después que viene. Pero ¿cuál es el antídoto, ¿cuál es el antídoto para esto? Porque es un tremendo escepticismo. Mi pregunta es, y ya le paso a la querida Katia, si les importa esto a las autoridades, les importa que a la gente ya no crea en ellos, les importa este 93%, ¿les importa? Esa es mi pregunta. En ¿verdad? ese sentido también se manifestó Monseñor Ricardo Valenzuela, habló de los partidos políticos y de la responsabilidad que tienen de sanearse, de proponer nuevos liderazgos también, ¿verdad? Así que... No, es que la palabra que usó en la homilía el día 7 fue que los integrantes del Poder Legislativo éramos unos parásitos. O sea, fuerte, imagínense, ¿qué es un parásito? Un parásito succiona algo, ¿verdad? Vive, digamos, de algún vector, digamos, del que se nutre, en este caso es el Estado, y habló de los partidos políticos considerándolos verdaderas lacras sociales, ¿verdad? Yo recuerdo el primer discurso que yo doy, yo le cito a Orwell, ¿verdad?, de Rebelión en la Granja, y yo dije, ¿verdad?, los partidos políticos se han convertido en asociaciones ilícitas para delinquir y proteger delincuentes. Se quedó sin quórum. ¿Se acuerdan? Se quedó sin quórum la sesión. Y ahí está, como la falta autocrítica, porque ¿por qué yo me tengo que poner el saco? Porque si yo tengo una verdadera autocrítica acerca de lo que está sintiendo la gente, de la temperatura que se está midiendo hoy en redes sociales, que es absolutamente contundente, si un 97% te dice, no confiamos en que hagas algo de lo que debes hacer,
debes al menos hacer, no sé, una reunión, algo más serio. Las sesiones de la Cámara de Diputados son muy elocuentes en ese sentido. La manera en la cual se vota es realmente reveladora de que no existen hoy mismo condiciones para forjar esa esperanza que se necesita. Esto que vimos, esta encuesta que leyó Claudia, contundente, ¿verdad? La gente hoy se aferra a la fe y el poder, ya no confían en el poder. O sea, eso al final... Qué importante lo que estás diciendo, Jorge. Recuerdo una canción dedicada a San Cayetano, que la canta el querido Ricardo, que dice, buscan su amparo en la fe, no conocen otro amparo. Por un lado, qué lindo, ¿verdad?, que en la fe, pero por otro lado, para los demás, ¿qué significa esto? Solo la fe les está dando la respuesta. En este caso, la gente encontró su amparo en KQP, en la Virgen, el paño de lágrimas frente a tantas necesidades insatisfechas, entre tantos olvidos sociales, hay tantas heridas sociales que no se están curando. Tiene que ser un parámetro que no le puede no preocupar a los políticos. Y finalmente, ahí nomás, ahora a propósito de esta arremetida constante hacia la institución, la Iglesia Católica propiamente, esto que vemos en KQP, finalmente la Iglesia es el paño de lágrimas de la gente. Convengamos, ¿verdad? Así es. Entonces, ante lo otro que no sé si hasta qué punto vale la pena esperar que se den cambios. A la Iglesia nada humano le es ajeno. Y por ello, para aquellos que se preguntan, bueno, ¿por qué la Iglesia, entre comillas, dicen se mete en política? No puede no meterse en ninguna realidad humana. Pues le compete toda la realidad humana, no con un deseo de imponerse, nada, al contrario. Es experta en humanidad, está al servicio del hombre. Por ello no puede no dolerle todo lo que está aconteciendo y jamás va a dejar de tener esta sensibilidad social que reclamamos a los demás. Pero agreguemos algo más, los bautizados, porque la Iglesia veamos como institución, pero que cada uno sienta su responsabilidad en el ámbito que le corresponde también en la política. Por ello esta exigencia, este clamor es fuerte, pero para todos, no solo para los bautizados, los cristianos, para todos ciudadanos, no puede dejar de escuchar nadie este reclamo que se presentó hoy en KQP. Claudia. Bueno, presentamos el próximo corte que dice que hablan, ¿verdad?, sobre los concursos amañados. Honestidad en el manejo de la cosa pública, pidió Monseñor Ricardo Valenzuela. Honestidad en la palabra dada, honestidad en los proyectos y presupuestos. Aseveró que cuando la deshonestidad se empodera de la administración pública, no permite el desarrollo. Grandes cantidades de caudales se desaparecen por canales ocultos y mediante procesos más mal habidos, que son los llamados popularmente como concursos amañados. La honestidad es una virtud moral y cívica necesaria para el hombre. Cuando la deshonestidad se instala y se empodera especialmente en la administración pública, no hay recursos que lleguen para programas de desarrollo y mejora de las condiciones de la vida del pueblo. Grandes cantidades desaparecen por canales ocultos y mediante procesos más habilidosos, que son los llamados popularmente como concurso amañado. Ya estaba enseñando ya en Upea, pero ya por ahí ya de pueblo. La forma, sin embargo, más confusa y perversa de la deshonestidad es aquella que se identifica con la viveza. El deshonesto pasa a ser considerado como el honesto, pasa a ser considerado como un ingenuo, un sonso, un bobo, un burro. Que no sabe aprovechar las oportunidades. Pese de aprovechar, qué pena. Cuanto mayor poder se concentra en un régimen en las manos de sus dirigentes o un sindicato o coordinadora de sus líderes o cualquier tipo de líder, tanto mayor es la tentación de la deshonestidad. Jamás venían de Yara. En el Salmo 49 dice: tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Esto haces, Salmo, esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te
lo echaré en cara. Pega en Isaías, te destituiré de tu cargo y serás expulsado de tu puesto. Ya esa con va ese bebé catu hace oñe cumplió la palabra. Estamba y tú ya ama hojina. Oye cumplió. La honestidad en el manejo de la cosa pública, honestidad en la palabra dada, honestidad en los proyectos y presupuestos, honestidad profesional y en la propia vocación regalada por el Señor, honestidad en la información y tener siempre por eso mucha inteligencia para no dejarse engañar ni manipular. Tenemos que hacer una campaña, ya pongan ahorita en campaña a favor de la honestidad. Ahí está. Después quiero hablar de la honestidad de la información que nos compete también a nosotros, que somos comunicadores. Totalmente. Pero espera, le quiero consultar a Katia, a la diputada, esto que tiene que ver con lo que dijiste, el manejo del presupuesto también, ¿verdad? El tema de los concursos amañados. Yo pensé que en eso hemos avanzado. Sin embargo, el reflejo de que no hemos avanzado y que la clase política, y específicamente en diputados, donde se hizo el mayor, ¿cómo decirle? Beto Velar, el senador, usó un término, destruyeron, otro término, una especie de descuartizaron el presupuesto. Ahí te da la pauta. Y vos incluso presentaste, hiciste un video, dije, supuestamente estamos tratando el proyecto más importante. Y no le daban pelota a algunos. Al contrario, ahí tenían como que una agenda propia, planteaban algunos aumentos sin importar el reclamo que se viene haciendo desde el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto a qué nos va a conducir, Katia, si ustedes los políticos no insisten en cambiar eso y en enderezar esto que está mal? Bueno, en primer lugar, rescatar, digamos, esta invitación a un gran operativo TSAPE-A, ¿verdad? Una gran apertura de ojos en torno a un mensaje transversal, que es el tema de la honestidad. Esa honestidad intelectual, que es la que está ausente, digamos, en las deliberaciones de la Cámara Legislativa, es la que debemos reivindicar. Si la deshonestidad intelectual estuviese penada con pena privativa de libertad, más del 90% de los legisladores estuvieran cumpliendo cadena perpetua. Porque la deshonestidad intelectual es constante. El simplemente guiarse por la emotividad o por, digamos, cumplir con tus partidarios o con los beneficios que supuestamente le debes, porque acá sobre el ropaje, digamos, de, no sé, de muchos funcionarios públicos, y hay que decir también esto, ¿verdad? Y habló en una parte de los sindicatos, no solamente, y hay que poner un poco énfasis en eso, de ese poder que termina eternizándose y que no solamente está en los poderes del Estado, sino también en determinados grupos gremiales, y yo puedo decirlo con absoluta honestidad, por ejemplo, el sindicato del Poder Judicial. Entonces tenemos clanes enteros que lo que hacen es extorsionar al Poder Legislativo, y no se puede legislar con una pistola en la sien. Y a cara descubierta. Con amenazas, de escraches, de linchamientos públicos en plazas, porque uno vota por una convicción determinado proyecto de ley. Y después lo otro más grave, vamos a ventilar los casos que algunos tienen procesos, ¿verdad? No, es una cosa gravísima lo que pasó, y nadie ve esto como, digamos, censurable. Entonces hay que empezar a desmontar estructuras arcaicas, estructuras conservadoras, estructuras, digamos, que lo que hacen es motorizar un esquema de corrupción. Porque si es que vos tenés un determinado presupuesto, más allá de la justicia o injusticia de un reclamo, si no hay dinero y te dicen que no hay dinero y uno propone recortes, y en lugar de recortar, y voy a poner el Parlasur, 24.000 millones de guaraníes del Parlasur podrían servir para pagar un mes del reclamo de los salarios de los maestros. Pero ellos no, ellos querían el salario y querían también el Parlasur, entonces no se puede. Si es que uno no busca la manera de acortar para inyectar, digamos, a un sector.
Yo veo muy difícil, repito, hay demasiada deshonestidad intelectual, no hay una vocación plena de servicio. Ellos entienden de que este sistema les funciona y que les va a seguir funcionando si es que ellos cumplen con su, entre comillas, electorado sin mirar esto como un conjunto y como lo que debe ser, ¿verdad? Es muy triste el tema de la honestidad, hay que ponerla de moda, hay que hacer una campaña, yo coincido. También tenemos que hablar, cuando hablamos de honestidad, de la injusticia tributaria. Porque si es que nosotros tenemos este sistema de desigualdad es porque nunca pusimos la tilde en aquellos impuestos que deben ser sancionados. Se habló también de eso en la homilía. Se habló un poquitito también de eso y a nosotros nos gustaría, porque de eso deberían hablar los partidos políticos. Porque en el discurso somos todos iguales. Vos vas a ver acá a Jack el Destripador, diputado, como a San diputado o a Santa senadora, hablar de la misma manera. Sin embargo, ¿dónde nos diferenciamos? Por sus votos los conoceréis. Cuando apretamos el botoncito verde para el sí o rojo para el no, estamos diciendo, cuando se iba a aumentar el presupuesto de diputados, un solo voto en contra de más de 3.000 millones de guaraníes malversados por Miguel Cueva. Un solo voto en contra, que fue el mío. ¿Y el resto? ¿Dónde estuvo? Pedro, Sí. Sobre este punto, me pasaron el otro día un video del Papa Francisco, haciendo justamente hincapié en el tema de la honestidad en el manejo de la información. ¿Por qué nos tiene que recordar de manera insistente una cuestión que debería ser hasta una cuestión de punto de partida en nosotros los comunicadores, que tiene que ver con la honestidad en el manejo de la información? Quiero partir de una frase que vos resaltaste en uno de tus artículos tan buenos, tan lindos, Jorge, y que yo la comparto con mis alumnos, que es de un gran pensador, creo que es de Monseñor Luigi Giussani, que dice: amar la verdad más que nosotros mismos, amar la verdad más que uno mismo. Y los jóvenes me están escuchando, nos están viendo, y qué lindo que los jóvenes sigan pensando así. Empecé un examen con esa frase. ¿Cómo esto trasladar a la realidad? ¿Qué significa jugarte por la verdad? Jugarte por algo que inclusive te puede afectar a vos mismo, pero si es la verdad la que debe prevalecer. Y el Papa hablaba también de aquellos comunicadores que aman la podredumbre, o la caca, utilizó él así de fuerte, una palabra que quizás no esté políticamente correcta para los medios, pero el Papa mismo la utilizó. Pero ¿qué significa amar la belleza, la verdad, la justicia, jugarse por algo verdadero, aunque vaya en contra tuya inclusive? Significa ser hombres auténticos, ser hombres valientes que se la jueguen, y necesitamos personas así en el ámbito de la política, pero más creo yo que esa exigencia que se da para los políticos también debe darse para cada uno de nosotros como comunicadores, y qué lindo que el Papa nos lo recuerde. Benedicto XVI decía algo hermoso también, el lema suyo era ser cooperador de la verdad, y nosotros lo mismo, no sentirnos dueños de la verdad, sino cooperadores de la verdad, buscadores de la verdad, y en ese sentido... Vos le mencionaste a Orwell, ¿verdad? Hay una novela, 1984, que hace también referencia a quién tiene el poder, Así es. quién es el gran hermano que tiene el poder. Y ahí también estamos los comunicadores, pero si ese poder es utilizado no para oprimir, no para manipular, sino para buscar la verdad, para desenmascarar aquello que está oculto, nuestra misión es noble. Y creo que esto nos debe interpelar todos los días, cómo la estamos cumpliendo o no. El otro tema, Claudia, Bueno, ¿estallido social o antes querés puntualizar algo? No, vamos ya al último corte, sería ya, para hacer el análisis. Monseñor Ricardo Valenzuela advirtió a la clase política y económica acerca del hastío social, y en este sentido ilustró lo que sucedió en diferentes países de la región y habló acerca del estallido social que podría darse aquí si es que las autoridades no atienden las demandas del pueblo. A continuación. Señores responsables de la conducción política y de la conducción económica del país, no pierdan de vista las lecciones de la historia en materia de hastío social, el cansancio social. Y no dejen de ver la triste realidad de países que aparentan vivir en el paraíso y que repentinamente se ven envueltos en estallidos sociales con lamentables saldos de valiosas vidas. Todo por no tener la visión y la sensibilidad necesarias con las demandas del pueblo. Hay que escuchar al pueblo.
Esperemos que nada parecido suceda aquí, porque si llegase a suceder, no podrán sacarse de encima la responsabilidad moral y política que ello conlleva. Bueno, habló del tema, hay que escuchar al pueblo, de lo contrario se viene esto, poniendo como ejemplo de lo que pasó en Chile, los países de la región, ¿verdad? Podemos ir más antes incluso, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia. Y tanto te cuestionaron a vos la semana pasada porque metiste esa frase dentro de un contexto haciendo una pregunta de que qué nos puede, si hay señales, hechos, factores que pueden llevarnos a esto. ¿O cuál sería el factor desencadenante? Lo que no significa, y puntualiza Valenzuela, Monseñor Valenzuela, lo que no significa que nosotros querramos que se dé un estallido. Al contrario, lo que no queremos es que se dé un estallido. Por eso es que estamos pidiendo que las autoridades, clase política, escuchen al pueblo, como dice Monseñor. De eso se trata, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa a la vuelta, seguimos hablando sobre este tema, venimos enseguida. ¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Vamos a ver nuevamente las redes sociales, a ver qué opina la gente. No creo que haya variado demasiado. No cambió mucho. No, la consulta, reiteramos, ¿crees que las autoridades y la clase política tendrán en cuenta y actuarán en consecuencia sobre la prédica en KQP? 90% no, 10% Subió un poquitito, sí. el 10, esa es el azul. Empezaron a votar los senadores y diputados. 92% que no en Facebook y solo 8% sí. Cambió un poquitito. Lo otro que no todos quieren dar, por eso rescato también lo de Katia, cuando se tira la carga o la mochila pesada, como se dice, la clase política, y le miramos y no todos quieren venir a hablar. O sea, ¿quién quiere hoy dar la cara? ¿Escuchaste lo que dijo Monseñor? ¿Escuchaste? Y nadie dice, no, sí, nosotros somos... Es muy difícil. Por eso yo también rescato lo de la diputada Katia González. ¿Crees que podamos nosotros llegar al tema del estallido? Estamos ahí cerquita nomás, ojalá que eso no pase, porque no nos conviene a nadie, pero estamos actuando desde el gobierno, las autoridades, los poderes del Estado para evitar esto que podría darse, lo que dice Monseñor, un estallido social. La respuesta es no estamos actuando para evitar, digamos, una crisis superior. Yo entiendo que Paraguay es un país que tiene muchas válvulas de escape. Por eso no estamos todavía en la misma situación de Chile con una carga tributaria pesadísima, entonces en donde la gente tiene una mayor conciencia, digamos, de qué representa sostener el aparato burocrático. Paraguay tiene todavía esa descarga que puede darse y que se dio en KQP. KQP es eso, la posibilidad de ir digamos, a hacer una catarsis colectiva. Tenemos una economía subterránea que representa el 40%, digamos, de lo que se mueve, digamos, en la economía de nuestro país. Estas válvulas de escape hacen de que todavía no haya estallado en Paraguay, digamos, esta crisis. Pero con los niveles de desigualdad que se dan, con la manera en la cual hoy, digamos, fue secuestrado el presupuesto público y se va a sentir en el año 2020. En la carestía de medicamentos, de infraestructura, se va a sentir cómo hemos distribuido el presupuesto público y estamos cada vez más cerca porque no hay, repito, una mirada autocrítica, no existen, digamos, la estrategia política correcta de manera tal a generar los espacios en donde podamos dar respuestas a la gente. Y esto no solamente se ve en el Poder Legislativo, se ve en las municipalidades, 256 municipios que, digamos, salvo honrosas excepciones nuevamente, hoy estamos viendo intendentes presos, estamos viendo juntas municipales, habló del uso de royalties y Fonacide, en donde justamente se da la mayor, digamos, deshonestidad de la clase política. Así que la respuesta categórica es no, tenemos todavía un tiempo para trabajar,
por estas válvulas de escape, digamos, que tenemos. Ahí, por ejemplo, tenés lo que expuso el otro día el director nacional de contrataciones públicas, 253 municipios, más de 150 que iniciaron licitaciones para el almuerzo escolar. Eso significa dos cosas: o arrancan las clases el próximo año sin el almuerzo escolar, o hacen a propósito esto para después utilizar de que están por empezar las clases, no le queremos dejar a los chicos sin almuerzo escolar, entonces hacemos un llamado de urgencia y le damos la empresa amiga. Entonces, tema sensible que tiene que ver con la alimentación de los niños, que al final sirve de motivación para que los chicos vayan a la escuela. Y los intendentes están ahí en el juego perverso de especular, de beneficiar a la empresa amiga. Y de los municipios, ya más de manera directa, porque siempre decimos que el intendente como que está más cerca en su comunidad de la gente, y tenemos estos comportamientos. No, totalmente. Nosotros tenemos que revisar la ley 2051, hay ajustes que hay que hacer a la ley de contrataciones públicas, pero tampoco se puede hacer unos ajustes si no se llama a un gran consenso político donde estén involucrados y donde se detecten cuáles son las lagunas. Para mí, una de las grandes cuestiones son las unidades de contrataciones públicas internas, que finalmente forman parte de la institución pública que supuestamente controla el circuito y que son las que terminan creando verdaderas claques, y esto se ve en torno a esas licitaciones amañadas, al direccionamiento, a la eludimos la ley. Unidad operativa de contrataciones, dijiste. Internas. Eso tiene que depender de contrataciones. Tendría que buscarse un mecanismo. Depender de contrataciones. Porque no si no, el ministro de turno le lleva a su equipo y arma. Así, por eso. Su equipo raciona, digamos, las licitaciones a las empresas de así mismo. Yo te cuento que ahí está la clave. Y para eso hay que modificar la ley 2051. Sí. Claudia. Hoy en la homilía se mencionaba la indolencia de las autoridades, pero ¿se puede creer que también la ciudadanía está indolente? Qué fuerte pregunta, Claudia, porque por sobre todo, bueno, si hablamos de las autoridades podemos puntualizar quiénes son, pero cuando hablamos de la ciudadanía es un concepto muy amplio. Y ahí está la corresponsabilidad también del mundo de la empresa, de aquellos que pueden generar también un proceso de cambio, desarrollo, o que tengan una sensibilidad social ante lo que estamos viviendo. Y al mismo tiempo una ciudadanía que no se conforme solamente con expresar su malestar en las redes o a nivel digital, y que no haya un compromiso mucho más grande que ese. Por ello creo que es una pregunta también que a todos nos interpela, y somos responsables también los comunicadores en eso. ¿Cómo creamos esta conciencia social? ¿Cómo hacemos que la comunicación no sea una evasión de la realidad, sino también sea un compromiso que nos interpele? Generemos también... el Papa Francisco hablaba de me gustaba mucho el concepto que él manejaba del amor creativo, el amor fecundo que se traslada a lo social. Él hablaba de la amistad social, del amor creativo, de la cultura del encuentro, que posibilita también que todo aquello que podemos reclamar a las autoridades, veamos también que podemos presentar desde abajo, desde nuestra realidad. De forma cohesionada, exactamente. Por ello es muy linda tu pregunta. Sí, porque eso pasa realmente. Todos padecemos de un mal sistema de salud, tenemos problemas de energía eléctrica, de provisión de energía eléctrica, pero a la hora de unir ese reclamo nos encontramos con demasiadas diferencias entre nosotros. Hay un concepto, Claudia, no sé qué opina la diputada, que se manejaba mucho desde la doctrina social de la Iglesia: más sociedad, menos Estado. Es decir, la responsabilidad de la sociedad. Más sociedad, menos Estado. Se mencionó en otra parte, tema que tiene que ver con la violencia hacia la mujer, un tema hoy actual, que de alguna u otra manera vamos a hablar después en el siguiente. Se valoró ese punto, en el siguiente bloque. Jorge, estuve leyendo diferentes opiniones en redes sociales, porque se instala la palabra feminicidio desde la Iglesia Católica. Entonces, más allá de la crítica que surgió a cómo describió esa realidad, es importante reconocer que hoy la Iglesia Católica insta a todos sus seguidores a atender lo que implica el feminicidio y también la violencia intrafamiliar. ¿Qué decís, Pedro? Bueno, ese tema justamente hablaba en un momento de la pausa con Claudia, ella como mujer también, la diputada Katia, el apelar también a que esto que acontece como sociedad no puede no interpelarnos. ¿Qué está pasando con la formación en la afectividad, con la formación en la formación de las familias, con el machismo predominante? ¿Qué nos pasa como sociedad?
Y no nos comparemos con otras sociedades, en particular con lo que vivimos como paraguayos. ¿Qué pasa con esta extrema violencia? ¿Dónde radica aquella situación que debemos superar? Apeló mucho a la sensibilidad del hombre, al respeto a la mujer, hasta lo hizo en forma hasta poética, ¿verdad? Como que recordemos que cómo debe ser respetada una mujer, pero es como que lo obvio otra vez tengamos que recordar. Es normal que así sea, ¿verdad? Creo que siempre nos han educado en el respeto hacia la mujer y el respeto mutuo, hombre y mujer. En eso también tenemos que ser claros, pero ¿dónde radica que haya un drama en que las familias están destruidas, en que las relaciones de pareja, hombre-mujer, se caigan en estos casos de extrema violencia? Y yo creo que allí radica también esta cuestión, y por ello la Iglesia también se está preocupando y está tocando este tema, como bien lo dijiste. Antes no se hablaba así explícitamente de feminicidio, Sí. Pensaba que era un tema que siempre preocupaba, por supuesto, pero ahora es una realidad tan dolorosa que, por supuesto, no se puede no presentar este reclamo. Ahí en la Cámara vos sentís todos los días. Sí, es un Congreso trogloditamente machista, ¿verdad? Donde hay una violencia explícita luego contra la mujer, ¿verdad? Cuando te cierran el micrófono, cuando tenés que recurrir, digamos, a estrategias a veces hasta histriónicas para poder, digamos, posicionar tu voz. Es como que ya te dimos. Así que, ¿qué es lo que tanto? La voz de la mujer siempre es desdeñada desde el punto de vista político en una suerte, digamos, de monopolio por parte del hombre de determinados espacios. Y la política es uno de esos, uno de los más violentos. A mí me tocó innumerables veces, tal vez pueda escribir, digamos, algunas cuestiones que puedan ayudarnos un poco a ir desarrollando esta línea y de que esa no es un virorey. La violencia política existe y hoy no está sancionada por la ley 57. Nuestra ley de violencia sí cataloga la violencia política, pero no establece ninguna sanción. Y es eso lo que tenemos que empezar un poco a hablar. A mí me gustó el tema del feminicidio. Hoy tenemos 140 mujeres alrededor solamente este año que han sido víctimas de algún tipo, digamos, de agresiones que las llevaron a la muerte. Después estamos hablando de agresiones psicológicas, de agresiones verbales, estamos hablando también de una violencia económica que se ejerce por el nivel de dependencia, digamos, que se tiene y por la falta, digamos, de políticas públicas que permitan a la mujer salir de ese círculo de violencia cuando no tiene, por ejemplo, un trabajo. Y tener albergues, capacitarlas, buscar, y esto se da en el interior del país con muchísima más frecuencia, así es que es bueno poder hablar de esto, es bueno enfatizar que el feminicidio hoy existe, que es una manifestación cultural, es bueno hablar que es la mano que mece la cuna, la que debería hacer énfasis en esa primera infancia. Es bueno hablar del Ministerio de Educación, que debe incorporar desde la primera escolarización ya determinados valores y determinados circuitos de cómo conducirse en la vida con respecto a la violencia, digamos, de género. Ese punto quería enfatizar, la cuestión de la educación. Ahí es fundamental, ¿verdad? Porque estamos hablando de una cuestión, un drama cultural que afecta tremendamente. Y es bueno que la Iglesia, Pedro, hable de esto, porque muchas veces, ¿cómo es lo que se dice que estos son supuestamente, uno no habla abiertamente, porque hay detrás algo, digamos, escondido o una agenda encubierta de determinados grupos que lo que quieren incorporar? Son cuestiones totalmente que no tienen que ver con realidades como la violencia, ¿verdad? Hay gente que dice, no hablemos de feminicidio, digamos nomás que es un homicidio, porque ¿por qué vamos a hacer la diferenciación? Porque esta es la puerta de entrada y a mí me tocó con la ley de paridad. A mí me tocó, digamos, padecer por mi posición política a favor de la ley de paridad. Me ha tocado grupos de personas que han ido y que me han amenazado, pero abiertamente, de que si yo votaba la ley de paridad, ellos iban a escracharme o iban a hacer... Y eso no significa que yo esté a favor del aborto. Yo no estoy a favor del aborto y lo puedo decir también. Se quiere reducir esas luchas, se quiere reducir, ¿verdad?, al tema del aborto. Así y yo es. quiero realmente mencionar que cuando hablamos del tema de feminicidio, persiste y se da ese debate que sería solamente epidérmico, como se les decir, diputada, de por qué feminicidio, por qué se cuenta así solo cuando se trata de una mujer, cuando se le mata a un hombre, ¿qué es? Nos quedamos en ese debate y que hoy la Iglesia Católica, en una fecha como hoy, haya hablado de eso, invita a ir un poco más allá de ese simple debate de enojarse porque a través de una figura o que se haya establecido esa palabra cuando se trata de la muerte de una mujer,
en dependencia o con una relación amorosa sexual con otra persona. La violencia, Pedro, en todos los niveles, en todos los extremos. Esto vemos inclusive reacción de la gente en redes sociales. Hoy el ministro del Interior decía, de alguna u otra manera la gente tiene que descargar su hastío, ¿verdad? Pero esto es muy peligroso, ¿verdad? Porque estamos ya a un paso de no aceptar tu manera de pensar, no aceptar tu condición, no aceptar tu religiosidad. Estamos ahí a un paso y eso es muy peligroso, ¿verdad? Esa intolerancia que hoy vemos que se da en todos los niveles. Quiero unir lo que había dicho Claudia recién con tu pregunta excelente, Jorge. Alguien decía que la raíz de toda violencia es la falta de ternura, es decir, la falta de una primera raíz, que parecía ser algo así muy sentimental, pero es la primera raíz que podía haber evitado todo lo que vendría después. Y más que tolerancia es amor al otro. Es decir, no es que yo te tolero y te aguanto. Yo también te amo aunque pienses diferente, aunque totalmente estoy en desacuerdo con tu persona, estoy respetando la postura que tenés y deseo también el bien para ti. El otro es un bien para mí. Fui diciendo cuestiones que parecen un poco filosóficas, pero creo que pueden ser trasladadas a lo práctico también. Y en el tema de la violencia de la mujer, tantos casos me ha tocado acompañar así de que la misma mujer dice, no pasa nada, esa persona va a cambiar. Es tristísimo, debe formarse. Por eso en el respeto debe ser desde la raíz de que nadie debe tratarte, lo que decía la diputada, ni siquiera una palabra ofensiva, una palabra ya es violencia, ¿verdad? Entonces, ir al corazón de la cuestión. No es solamente que yo te tolero, te aguanto, sino cómo educar en el amor al otro, en el entender que estamos en una realidad social en la cual debemos vivir esa amistad social y no es que yo aguanto al otro. Creo que este tema también es fundamental, o si no, cualquier tipo de violencia hasta se puede explicar técnicamente, como algunos quisieron explicar que los delincuentes ya nacen. Creo que hay una cuestión jurídica que habla de eso, ¿verdad? Que para nosotros va contra la libertad, contra el libre albedrío de la persona. Entonces el punto es esencial la educación y la responsabilidad de la Iglesia, ahí para mí es primordial. Y nos vamos con esto para diputado. Me pasa esto un amigo, Guillermo Fanego. Dice, los paraguayos luchan para poder comer en un país que produce alimentos para 80 millones de personas. 1 de cada 4 paraguayos está en situación de pobreza. 40.000 kilos de frutas y verduras por día se desperdician en el mercado de abasto. ¿Hay algo más urgente y terrible que esto? Esto es lo que va a crear esto que estábamos hablando recién, el estallido social. Soberanía alimentaria, hay que empezar a hablar de lo que significa, digamos. Es como que se terminó hoy el Mboriahurimata, que era un poco también parte de la contención de la que hablaba, ¿verdad? Era como que el paraguayo siempre tenía esa posibilidad de cuando vos le decías qué tal está, y hablabas un poco de su realidad, él siempre decía, yo soy un Mboriahurimata, o sea que tengo la panza llena. Y hoy estamos con esas realidades de que hay gente que en nuestro país está pasando hambre. Katia, y perdón, Guillermo es del Banco de Alimentos. Ahí quería recalcar cómo existen respuestas que deben surgir también de la sociedad. Eso me refería más sociedad, menos Estado, en el sentido que la sociedad también presente y hay experiencias. Una de ellas es el Banco de Alimentos. Pedro, gracias. Un gusto. Gracias a ustedes, un honor haber estado aquí. Y algo de Olimpia final te quiero decir como buen cerrista democrático. Toda mi familia es olimpista. Mi madre a sus 80 y tantos años canta el tango de Olimpia que cantaba Marquitos de Brives. En 1959 fue la última vuelta olímpica, el año de Chiquitunga, que llegó al cielo, 60 años atrás. Y eso así que me emociona mucho. Yo siempre digo que la responsabilidad de los periodistas es también, primero, amar la verdad, segundo, denunciar todo aquello que está mal y hacer memoria. Así que hagamos memoria, 60 años atrás, vuelvan a recrear, revivir esta gloria. Bien para uno, me dice acá nuestro director. Claro, así a eso me refería. Gracias, Katia. Felicidades, tetracampeón. Bueno, ahí ya le dio a Clara Rosa Galeardón, ya está ansiosa. 3 cerristas democráticos acá, 3 cerristas democráticos. Sí. Pausa, ya venimos. ¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y liberá esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Bueno,
Seguimos en Cara o Cruz, ya están nuestros invitados con nosotros, pero tenemos que hacer un cierre de la encuesta que habilitamos para el primer tema, todo el análisis de lo que fue la festividad mariana. ¿Crees que las autoridades y la clase política tendrán en cuenta y actuarán en consecuencia sobre la prédica en KQP? 90% no, 10% sí. Facebook, 93% no y solo 7% que sí. Ahora ya cerramos este tema. Bueno. Y avanzamos en el Pero segundo. yo antes le quiero aplaudir al 7% de uno y al 10% del otro por su optimismo. En serio Sí. te digo. Te Porque dije- hay que ser muy optimista dije, para pensar que... Clara Rosa ya estaba ansiosa en Ya quería entrar en ya a en las hablar pausas ya de quería la entrar. homilía también, ¿verdad? Vamos a introducir el tema. Sí, vamos a introducir. Adelante. ¿Juntos o yo tengo que hacer No, todo? no, vos. Dale, vos. No, porque acá Clara Rosa dice que ella vino porque Sí. estás vos. Exactamente, Gracias. porque hay un equilibrio acá en este programa Porque hay y un en hombre y este una mujer, canal. una mujer y Porque un hombre. hay un hombre y una mujer y un hombre, como deben ser todos los programas. Entonces los periodistas no vengan más a decirnos, ay, queremos democracia. No, nosotros tenemos y queremos también. Clara Rosa es activista de derechos humanos y también de los derechos de la mujer. Sí, Hace de la mucho, niñez muchos también. años. Hace De la años. niñez, Niñas de los también. adolescentes, sí, de los adolescentes. Hace muchísimos años. Bueno, adelante. Y bueno, vamos a hablar acerca de este tema que se viralizó, el tema del momento. Se denomina Un violador en tu camino. ¿De qué se trata este tema? ¿Cómo surge? Nace en Chile con un grupo de mujeres, las tesis, que lo que hicieron es crear como este himno que denuncia la violencia que sufren las mujeres, también las niñas. Nace cerca del 25N y rápidamente se fue replicando, por ejemplo, en Canadá, también en Brasil, también en Francia, también en Italia y por supuesto también aquí en Paraguay. Pero ¿qué es lo que queremos analizar? Primeramente el contenido de esa letra y también ver cuál es el debate que se instala a partir del posicionamiento de esta canción. ¿Puede o no visibilizar la problemática? ¿Por qué la gente se molesta si escucha en la calle? Suena este tema en las discotecas también ahora. Te quiero contar algo, ¿Ves? Claudia. Sí. Hoy, Suena. Sí, hoy sí, hubo cierto. hoy hubo en la India También, cierto. una manifestación en donde intentaron cantar las mujeres, 300 mujeres de la India. Estamos hablando mujeres o musulmanas o hindúes, ¿verdad? Y fue reprimida por la policía. En Turquía. ¿Qué? En Turquía. No, hoy en la India. bien. Yo leí uno que era en Turquía Turquía. puede ser, pero no leí lo de Turquía. Ok. Lo de la India sí leí a las 10 de la mañana. Pero También está- imagínense. espera, pues, Eduardo sí, ya habló, también ya le tenemos que presentar Eduardo a él. Morales de la organización Frente para la Defensa de los Derechos Humanos también Sí. está con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Vos viniste porque estoy yo o porque está Claudia? No, vine por la invitación, realmente es un gusto. Por Cara o Cruz. Exactamente, Está bien, siempre está un bien. gusto. Bueno, pero imagínense, hablamos de una canción que nace en Chile y hoy hablamos de episodios en India y en Turquía, ¿verdad? Que cómo se masificó esto, ¿verdad? Bueno, pero a continuación tenemos un resumen acerca de este tema. Un violador en tu camino se denomina el himno de lucha contra la violencia de género que nació en Chile y se expandió por todo el mundo. Esta canción denuncia la violencia hacia niñas y mujeres y acusa directamente a los estados por no otorgar garantías para proteger a las víctimas y plantea la problemática como un flagelo social. Las 4 chilenas autoras del tema apuntan a que la violencia pasa por todos los estamentos del Estado, denuncia los casos de feminicidio y la impunidad, además de las violaciones sexuales. Un violador en tu camino recorrió el mundo en forma de flash move y también fue replicado en Paraguay.
El tema generó debates en redes sociales, en medios de comunicación y también se prestó para la elaboración de memes y bromas. Mientras que en lo que va del 2019 en Paraguay se registraron 33 casos de feminicidios según el Ministerio Público y 2 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz por día. La discusión está presente, sin embargo la reflexión a profundidad de esta problemática sigue pendiente. ¿Hay encuesta? Sí, tenemos una consulta para ustedes en redes sociales que dice: ¿crees que el canto Un violador en tu camino ayuda a visibilizar la violencia contra las mujeres? Sí o no son las opciones, y los comentarios a través del hashtag COCPI. Clara Rosa, hoy estaba bailando recién con esta música. Pero lógico, porque es, primero que a mí me gusta bailar, y si yo no puedo bailar, no es mi revolución. O sea, yo soy de esa... Todo cambio social, todo cambio estructural hay que hacerlo con alegría, no en forma triste, pesada. O sea, yo creo en la alegría de vivir y trabajo en esto hace más de 40 años con mucha alegría, con miles de problemas, porque yo estoy viendo y soy testigo ahora de todos los intentos de retroceso que hay sobre los derechos en general, no solamente sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de los niños, sobre los derechos de los pobres, sobre los derechos de toda la gente que reclama derechos. Hay un movimiento antiderechos social, envolvente. No puedo decir de qué es. Entonces, yo no quiero perder mi alegría, te confieso, y voy a seguir bailando y procurando por los derechos de ella y de los hijos de ustedes, de todos. O sea, no me importa que vos me digas, yo estoy en contra tuya. O sea, no me importa. Yo lo mismo voy a seguir con la misma tesitura luchando por los derechos. Eduardo, ¿vos estabas bailando también esto recién? ¿O no? No, la verdad que no, pero sí, lo que opino en la canción es, lastimosamente también desvía de las causas de la violencia. Porque la letra, por ejemplo, habla de patriarcado, que ya es un término muy político, que dice que es un sistema donde los hombres dominamos a las mujeres y tenemos todos los privilegios. Sin embargo, acá, estadística de Paraguay, 2 de cada 3 egresados de las universidades son mujeres, ¿verdad? El 70% de los suicidios son de varones. Entonces, el problema es que se desvía a las verdaderas causas de los problemas sociales que tenemos. Cuando hablamos, por ejemplo, de el Estado opresor es un macho violador, o sea, ¿qué cosa más etérea? O sea, el Estado es un macho y es opresor. O sea, ¿en qué nos ayuda a detectar las causas de nuestros problemas? En nada, ¿verdad? Más que ser un simple eslogan. Y al final terminó siendo una fábrica de memes este video. Y a mí me hubiese gustado, me encanta o me encantaría de que nos sentemos realmente a analizar las causas de los problemas que tenemos, no el capitalismo, no el patriarcado, así como algo así súper etéreo que nadie sabe cómo realmente atacar, ¿verdad? Sino, por ejemplo, un caso que tuvimos hace poco fue el caso de este doctor que le termina asesinando a su pareja, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, y enseguida ya la prensa y los medios y los activismos es un nuevo caso de feminicidio, ¿verdad? Y por culpa del machismo, dijo una coordinadora del Ministerio de la Mujer, Lourdes Ostertag, que encima es psicóloga, y dijo, no, esto... Y una no de las mejores del Paraguay. Y lo que dijo fue cuando empezó a salir el tema, o sea, se empezó a investigar y bueno, había probablemente un tema de drogas involucrado, dijo, no, acá la causa es el machismo, no ataquemos, o sea, no miremos como principal causa la droga o alguna otra adicción, ¿verdad? Sin embargo, esta semana, hace 3 días, tuvimos el caso inverso. Una mujer que le termina degollando con un machete a su pareja. Y ahí no se habla de un machismo o de un embrismo, o sea, hay una doble vara. Entonces, si reducimos todo a un discurso del patriarcado, entonces nos elimina realmente la posibilidad de ver las causas de estos problemas, las causas profundas, económicas, educativas, por ejemplo. Ahora, Eduardo, ¿estás? Yo creo, perdón, pero creo, yo sé que sos una persona muy inteligente y le conozco a toda tu familia como una persona muy inteligente. Y creo que estás faltando a la verdad porque no podés vos decir, bueno,
una cosa, le mató por las drogas o por lo que sea, no tiene importancia, le mató a su mujer, a su compañera. ¿Por qué se sintió con el derecho de matarle? Si vos, en el Paraguay hay muchísima droga, Eduardo, ustedes lo saben, muchísima droga, entre los jóvenes, entre la clase alta, el crack, entre la clase más desposeída, etcétera, etcétera. Si todos los dependientes de droga empezaran a matar a sus mujeres, socorro. Son casos muy aislados, pero sigue siendo la mujer la víctima. Y la palabra feminicidio, ¿qué es lo que quiere? Señalar de que hay una mujer víctima. Estuvimos hablando recién que hasta 97, hasta el cambio del Código Penal, era totalmente legal matar a la esposa, legal, no, porque era salvar la honra del macho herido. Entonces tenemos que hablar de machismo. Si no te gusta hablar de patriarcado, bueno, correcto, pero si el patriarcado es el que hace las leyes en donde está instalado ese machismo. Eso nomás es el patriarcado. El patriarcado no hay que darle demasiado. Yo no quiero hablar del patriarcado económico, del patriarcado, sino que solamente cuántos diputados hay, cuántos senadores hay, cuántos ministros hay, y que haya mujeres muestras en el Paraguay, no significa en realidad que haya igualdad, y el artículo 46 y 48 es un artículo que se viola igual que el 1, el 2, el 5 y el 300 de la Constitución. O sea, pero no desenfoques el tema. Al revés, yo trato de enfocarlo, no, al revés. No estás, porque estás llevando el tema de una mujer muerta por un compañero. Los dos eran drogadictos, de acuerdo, pero lo que yo te pregunto es una cosa, si los dos eran drogadictos, ¿quién le mató a quién? Te respondo. Para ¿Quién? empezar, que yo hablo, o sea, lo puse como ejemplo, pero el movimiento feminista es el que generaliza y desvía la atención o del foco de tratar de llegar a las causas realmente de esta problemática. ¿Cuál es la causa para vos? Un ratito, Me encantaría escucharte cuál es la causa para vos. Entonces, te quisiera responder, cuando hiciste alusión a este caso puntual también, ¿sintió el derecho? O sea, vos ya te pusiste, ya fuiste juez fiscal y decretaste de que sintió un derecho, ni siquiera fue investigado. Y también en los días siguientes empezó a saltar a luz tal vez unos audios, no sé, supongamos hipotéticamente que también hubo un condimento de fetiches sexuales en la pareja. Vamos a hipotetizar, tal vez no esta pareja, pero otros, por ejemplo el sadomasoquismo, que de repente hay casos que se van de la mano y terminan en muertes. Entonces, ¿cuál es la causa de esa muerte? Ok, vamos a tratar las parafilias o las preferencias nocivas sexuales que puede haber en una gran población de las personas. Entonces, esa es la causa. Ahora, si todo lo rotulamos como patriarcado, si todo lo rotulamos con machismo, si todo lo rotulamos, entonces estamos evitando solucionar porque nunca llegamos a las causas de los problemas. Ese es el yo punto. lo que te pregunto ahora, adelantándome a la pregunta de ellos, si vos me podés concretar en 2 minutos cuáles son para vos las causas, y yo te voy a decir cuáles son para mí las causas, porque si es lo que estábamos hablando, no nos vamos a las causas, nos vamos todo por las ramas, que la droga, que el alcohol, que eso que puede el ser un condimento concreto. que el sadomasoquismo, No, etcétera, y eso es algo etcétera. muy concreto, Correcto. doctora. Yo lo que quiero saber cuáles son las causas del machismo para vos. Las causas del machismo. Las causas del machismo para vos. El tema es, y evidentemente
el tema del machismo es una cuestión de educación. Uno repite lo que vivió en su casa, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí podemos enfocarnos concretamente en la educación y para eso hay que identificar concretamente las causas, pero no es la única causa. Ese es el problema cuando también saltan estas noticias, una muerte ya es por causa del machismo. No, tal vez sea otra causa. Y si nunca identificamos, si todo lo rotulamos como feminicidio por causa del machismo, no estamos nunca identificando las causas que nos van a ayudar a evitar siguientes eventos. Bueno, Ese es el pero punto. lo que yo te Por eso yo lo pregunto- que mi crítica al feminismo es cuando todo es algo así muy político, cuando se mezcla todo y nunca se llega a nada concreto, no terminan ayudando finalmente a las mujeres. Pero ahora con respecto a la letra, perdón, con respecto a la letra de la canción, se habla del, ¿cómo es? El Estado opresor, El macho Estado violador, responsable de los jueces y todo eso. Ahí sí Los se está... jueces, los fiscales, Claro, ahí se está el visibilizando Estado, algo claro. que es súper concreto, que vivimos todos. Hablábamos recién de la justicia. Y la justicia también es insuficiente en esos casos de feminicidio. Luego el Estado, ¿por qué decimos el Estado? Porque una persona, una víctima, se va y hace la denuncia y no encuentra respuesta. Los policías no están capacitados, los policías le dicen más o menos que desista de la denuncia. Luego si llega a otra instancia la denuncia, tiene miedo, no hay albergues. Los fiscales. Claro, los fiscales, no existen. pero no, y ahí el tema de los fiscales no solamente con el tema de feminicidio, sino con diferentes casos. Coincidimos 100% en Sí, esto que decís, pero al final lo que dice Clara Rosa, lo que dice Eduardo, esa es la consecuencia. Hay un antes. Claro que es la consecuencia. Hay un antes por eso, que lleva a esto. Por eso yo les pregunté cuál es para él. Yo tengo una teoría. Yo soy apenas una abogada, no soy socióloga, no soy antropóloga, pero yo tengo una teoría, por eso yo quiero saber cuál es. Ya sabemos que es la educación. Eso Hay coincidencia. pero Pues totalmente hay nadie coincidencia está que es la en educación. Sobre eso no vamos a discutir. Es el ambiente, lo que sea. Pero yo quiero saber cuál es tu teoría en referencia si se puede o no modificar eso, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y desde cuándo? Bueno, ahí vamos a entrar en dos puntos. Primero, hay que analizar caso por caso. Ese es el mensaje que quiero dejar, ¿verdad? No se puede rotular todos los casos con la misma etiqueta, ¿verdad? El tema de la educación, sí, en valores, ¿verdad? Respeto ¿Desde los para cuánto todos. tiempo? Y ahora a ver, quiero tomar también el ejemplo de los fiscales, los jueces. Nuestra justicia en general está aplazada. Pésima, mala. Entonces, también nos afecta a nosotros los hombres. ¿Cuántos hombres están presos sin condena? Entonces, Y mujeres también, claro, y con mujeres el también mismo claro, lo que porcentaje. yo quiero es dejar, o sea, hacer evidencia Que de que la justicia, la No mala afecta solo a las no mujeres. afecta, exactamente, no es solamente O sea, la todo el justicia Poder machista, Judicial. la justicia aplazada, la justicia de porquería, nos afecta también a todos. Y si solamente sesgamos, tal vez por una cuestión ideológica, hacia un lado, nunca vamos a superar los problemas profundos que tenemos como país. Pero no es que se sesga, sino que hay un grupo que agarra esa bandera, como hay un grupo que defiende los derechos ¿Por de qué niños te parece, y niñas, ¿por qué te campesinos. parece a vos que molesta? A mí me fascina, a mí luego me encanta molestar. La verdad es que me gusta mucho molestar porque si no hay molestia, quiere decir que hay pasividad, aceptación, así nomás luego tienen que ser las cosas. Y yo hace muchos años estoy siguiendo un masterado en molestias. En molestia en todo, ojo. Pero vos en tenés todos que los dar las derechos. clases, ¿no? ¿Qué vas a hacer masterado? No, Tenés que dar las vos clases. sabés que uno no aprende, siempre hay más. Sabes que el tema de los derechos humanos jamás se va a terminar, porque siempre es evolutivo. Vos llegás hasta acá, vamos a suponer tenés casa y tenés agua, ponele que sí. Después ya necesitas Wi-Fi para estar conectado con el mundo. Después ya necesitas tener transporte para llegar a la escuela, a la educación, al hospital. O sea, el tema de los derechos humanos no es, bueno, los derechos humanos están acá, estos son. Tengo todos estos derechos y se terminó.
cuando uno lee la historia de los derechos humanos, vos te vas viendo que es siempre un paso más, un paso más, un paso más como humanidad solidaria, como humanidad comprometida, como humanidad compasiva, compasiva con el otro, con la otra persona. Y con hombres y mujeres y niños y tercera edad y ancianos, ahí le tenés que meter a todos. Pero entonces apenas uno puede hacer el masterado, te confieso. Tengo que hacer una pausa ahora. Y a la vuelta, Eduardo, ¿por qué molesta esto que dice Clara Rosa? A la vuelta, esta manifestación, estos movimientos, ¿por qué molesta? ¿Por qué ella dice que les molesta a ustedes? Hay cosas que no molestan para nada si son realmente Pero respondeme a la vuelta de la risibles, pausa, respondeme a la vuelta de la pausa. Pausa, ya venimos. Estamos de vuelta. Bueno, vamos a ver los números de la encuesta habilitada en Twitter, también en Facebook, en redes sociales. ¿Crees que el canto Un violador en tu camino ayuda a visibilizar la violencia contra las mujeres? En un 74% no, 26% sí. Facebook 93% no y 7% sí. Estoy segura que sí. ¿Y por qué? Por el machismo. ¿Eh? Por el machismo. No, porque, yo creo que por las burlas que se somos instalan, víctimas, pareciera. porque las mujeres y la sociedad toda también. ¿Conoces lo que es el síndrome de Estocolmo? Claro. Bueno, correcto. Ese síndrome de Estocolmo funciona en toda la sociedad y también funciona con las mujeres. O sea, las mujeres, hay tanto micromachismo. Se enamoran de su opresor. Se enamoran de su opresor, creen que así nomás luego tiene que ser, que así que es imposible. Yo en este momento estoy en un tema que no tiene nada que ver, de construcción, haciendo un tema. La mitad le pedía la firma a la gente y me decía, ya se hizo, Clara Rosa, ¿qué más? No te voy a firmar porque ¿para qué ya te voy a firmar si ya está? Ya no, es imposible cambiar lo que ya se hizo. Y son unas paredes nomás, te cuento. Entonces, te digo, es muy profundo la entrega, la sumisión, el ser para otro. El tema del cuidado que tenemos las mujeres hace que se refleje en esos números que vos estás haciendo. Y es más, estoy segura que el 98% de las personas que están viendo son mujeres. Jorge, ¿te respondo? Sí, a ver, Eduardo. Quería recalcar, como estuvimos hablando fuera de cámara también, pero antes, la igualdad de derechos. Esa es mi causa también, la igualdad de derechos, pero no de privilegio. Antes la mujer no podía votar, perfecto, estamos totalmente de acuerdo que vote. Ahora, tocaste el tema de la representatividad parlamentaria. No sé si sabías, yo combatí la ley de paridad. ¿Por qué? Porque las mujeres también eligen. ¿Quiénes votan? Las mujeres también votan. Entonces, es una cuestión ya de democracia. Después, el tema del micromachismo. Y cuando hablábamos de cuándo, o sea, las luchas nunca terminan. Y estamos totalmente de acuerdo, pero inclusive eso no significa que sea positivo. Pongo un ejemplo en España, donde el tema del feminismo está mucho más avanzado y las políticas y leyes, paquetes y paquetes aprobados de leyes y financiados también. Bueno, estamos ganando al machismo, ahora vamos contra el micromachismo. Y toda una campaña para que los hombres no hablan en la pierna, así como está sentado, por ejemplo, Jorge. Eso ya es un micromachismo. ¿Eh? Sí, micromachismo. Eso no escuché, ¿sabes? No, eso, Me parece que estás exagerando, es tan absurdo. Eduardo, me parece que estás exagerando. No estoy exagerando. Yo estoy contando lo que existe. Mándame, por favor, te voy a mostrar. ese tema. Entonces, inclusive llegamos a ese nivel de absurdo. O sea, Claro que dejemos vivir también a la gente. Y respecto a la encuesta, yo tengo también mi teoría de por qué la gente... Espera un ratito. ¿Por qué este tema no ayuda a visibilizar? Porque en la letra misma, como dije, habla de patriarcado, el Estado, nunca, o sea, no da ninguna pista para atacar realmente las causas. Entonces fue
una fábrica infinita de memes. Terminó siendo eso en vez de sentarnos a hablar realmente de Pero acá estadística. estamos sentando, Por ejemplo, sentados no, hablando, pero no de las causas así, a nivel de análisis político, sociológico. Por ejemplo, tengo un estudio de David Myers, un psicólogo de Estados Unidos, estudio 2005, que habla de que 4 de cada 10 delitos dentro de la familia se debe a gente que bebe. Y 3 de cada 4 maltratos conyugales son causados por hombres que beben. Entonces, bajo como ejemplo esto, si nosotros empezamos a tratar el tema del alcoholismo, muy probable que se bajen también la violencia intrafamiliar. Entonces pongo como ejemplo, o sea, vamos a tratar las causas y ir de a poco, no directamente a una utopía de abajo el patriarcado tiene que caer algún día. O sea, ¿cómo bajás eso a tierra? Entonces, para mí eso sería un debate mucho más productivo y mucho más visible y cuantificable, porque ¿cómo sabemos que estamos avanzando contra el machismo si nos ponemos una utopía como eslogan, ¿verdad? Vamos a poner algo concreto. En España, por ejemplo, el año 2018, 200 millones de euros se invirtió contra la violencia de la mujer. Sin embargo, hay estadísticas, desde el 2004, hasta el 2018, prácticamente se mantuvo el tema del feminicidio, o sea, muerte de mujeres a manos de su pareja. ¿Por qué? Por más que haya dinero, si no se atacan las raíces y nos quedamos con el discurso político, no va a bajar. Entonces, flaco favor le hace a las pobres mujeres. Claudia está ansiosa, que Primero quiere que preguntar. las mujeres no somos pobres mujeres, somos pobres A las que mujeres. murieron, sí, o sea, me da pena que hayan muerto. No, somos pobres mujeres por la falta de reconocimiento de derechos, por la falta de oportunidades iguales, por no tener los mismos sueldos, por no tener los mismos horarios de trabajo, porque tenemos doble jornada, o sea... ¿Qué derechos, por ejemplo, no tienen que los hombres tienen? Pregunto. La doble jornada de los hombres es prácticamente inexistente y la doble jornada de las mujeres es hasta en Finlandia, que tiene el 98.6, no sé qué, en el tema de desarrollo humano. Hasta en Finlandia, que es uno de los países más avanzados y de más referencia. avanzados y en todos los derechos. La mujer trabaja 4 horas más en su casa que el varón. O sea, no existe en ningún lugar del mundo un lugar, la ética del cuidado. ¿Por qué solamente las mujeres de la familia cuidan? A los hijos, a los ancianos, a los suegros, a todos los enfermos. Espérame, está muy mal distribuido el tema socialmente y laboralmente. Entonces, yo creo, y te cuento una cosa y les cuento. ¿Dónde está mi cámara? Allá. Yo estoy convencida que si desde que 5 años es tarde, ese tema de a los 5 años que se vaya y que la escuela les enseñe lo que está mal y lo que está bien. Yo creo en la responsabilidad de la madre y del padre, cuando hay padre, porque sabemos que en el Paraguay el 74.9% de los hijos son extramatrimoniales, según la última encuesta publicada por la Dirección de Estadística y Censo, que es del 2016. Ese está en internet, accesible para todos. 74.9% de los hijos son extramatrimoniales. Hijos de diferentes, de como sea que esté constituida la familia. Son las mujeres las que son las responsables del hogar en el Paraguay. Pero tienen toda la carga, todo el cuidado, todo el tema económico, los alimentos. Ustedes saben, recién escuché que lo dijo La diputada Katia, que es que los juicios de alimentos son los juicios más, es el juicio más abundante en el tribunal y es el que menos sale, no De creas, prestación, porque juicio de es de prestación. prestación de alimentos. Bueno, entonces, pero hasta las mujeres que son juezas también te sacan
Y yo llegué hace poco a la corte con un tema de un niño enfermo, minusválido y qué sé yo, por un juicio de aumento de alimentos. Un chico de 6 años que tenía que pagar alimentación especial. Bueno, la corte le bajó de 2 billones de guaraníes que había puesto la Cámara, le bajó a 600, 800 mil guaraníes los alimentos. Entonces, mujeres, una de ellas, una mujer. Ojo, ¿eh? O sea, ese machismo está tan instalado que las mujeres tienen que hacerse cargo de todas las obligaciones familiares. Y en referencia a los chicos, te digo una cosa. Yo creo que desde que nacen hay que educarlos de otra forma. Y creo que 5, 6, 7 años ya es tarde. Ya es tarde para empezar a educarles. Creo que los niños... a los niños se les educa desde el día 1. Desde el día 1. Por supuesto. Y desde el día 1 se le tiene que educar en que colaboren con la casa, en que no su hermana o su madre no sea la que resuelve todo, como fueron nuestras madres, tu madre y la mía. Sopesar un poco eso, ¿verdad? Hablaste de la doble carga. Y, sí, y triple y sí, cuádruple. Cuádruple, quíntuple también pongamos. Pero también tenemos que tener presente de que los hombres tienen, o sea, son los hombres también los que trabajan en su mayoría en trabajos de alto riesgo o en los índices de muerte laboral la lleva, pero en su gran mayoría también los hombres, o sea que no es una competencia, ¿verdad? Ahora quisiera Eduardo, un ratito, estamos un ratito en el feminicidio, Eduardo, estamos en las causas ya de muerte sé, pero el tema es que si uno ve solamente una parte de los problemas sociales, ¿verdad? Y empieza a plantear, no, el tema es hombre versus mujer. Ahora con los accidentes de motos, como dice, vos sos muy inteligente para decirme, se mueren más hombres en los accidentes de motos. Voy a decir tal vez algo, por favor, estamos hablando de parejas. Así muy polémico, volviendo al video, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. ¿Cierto? Analicemos esa frase porque es muy fuerte, ¿verdad? De entrada, obviamente, ninguna mujer tiene por qué ser violentada. Por su forma de vestir. Por su forma de vestir. Pero ahora, no todos saben eso. No. Eduardo. Ahora, hoy, después de terminar el partido en el Olimpia, las mujeres se fueron y están con pantaloncitos y qué sé yo, se fueron a violarla a todos los le voy a citar un poco a Camille Paglia, una feminista. Pero hay muchas clases de feminismo. No, ya sé, pero yo quiero citarla a ella, ¿verdad? Hay feminismo de derecha, izquierda, ella hace unas críticas. Si me deja hablar un ratito, doctora. Dice, ella hace una crítica al feminismo actual, que le trata como una víctima siempre a la mujer donde el Estado debe proteger. Ahora, si yo como hombre me voy a la costanera con mi celular, ¿verdad?, exhibiendo a las 22 horas y después me roban, digo, yo tengo derecho a que no me roben, cierto, pero también uno tiene que ser consciente de la situación. Y ahí viene lo polémico. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? En una fiesta, 99,9% de los hombres podemos ser decentes, pero solamente hace falta que un degenerado esté en esa fiesta, que intenta aprovecharse de una mujer que está en estado de inconsciencia, ¿verdad? Entonces ahí va la no responsabilidad de la violación, sino también de ser consciente del entorno, porque por más que cantemos todos juntos, de que nadie es responsable, obviamente, de ser violentado, pero también tenemos que evitar las situaciones de peligrosidad. A eso nomás voy. ¿Qué decís de los casos en los que, por ejemplo, le viola a la nena, el abuelo, el tío, el hermano? Llega del colegio la nena con su uniforme de colegio. Pero hubo una niña hace poco que de 6, 8 meses que murió a causa de la penetración de su padre. ¿No te acordás? Este año fue que fue violada por su propio padre. Y la semana pasada una profesora, creo que fue enjuiciada, que le estuvo violentando a unas niñas también. Bueno, correcto. ¿Se acuerdan? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué es tan complicado el tema? Y termino yo por lo menos. Una cosa, cuando el perro le muerde al hombre, no es noticia.
es tan normal y cuando el hombre le muerde al perro sí es noticia. Estamos absolutamente igual con el tema de las muertes de las mujeres. Es el perro que le muerde a la mujer. Yo creo que ponele, eso en no este es caso. normal, porque justamente Pero, una por crítica favor. que le hago a la canción es, dice, la prensa se calla, ¿verdad? Se Mentira. calla, se pero calla. es tapa de todos los diarios cada caso de feminicidio. Pero ahora hay una cada caso de problemática- muerta, cada Ah. muerte de una mujer. Ahora hay que Eso no es hablar cierto. de eso y comento ya de paso que hay como una interpelación desde los propios medios de comunicación cómo se aborda el tema de feminicidio. Es cierto que está posicionado, pero el tratamiento se tiene que discutir también, ¿verdad? Porque al final exponemos demasiada violencia que puede al final terminar en una réplica de ese tipo hay un de debate hechos. sobre eso este Totalmente. martes, que vos te vas a ir. Totalmente, Sí, porque, justamente porque, me- es una- de la- porque se por la imita. nación. Igual que cuando alguien se suicida, Claro. hay suicidios. Inmediatamente, dentro de un mes, vos encontrás varios suicidios. Lo que no- Los hombres que matan primero a la mujer y después se suicidan también. O sea, definitivamente hay una teórica argentina que trabaja en Brasil, Rita Zagato, que habla sobre ese tema específicamente y sobre la imitación que hay en referencia a la violencia. No Bueno, quise- tenemos que ir cortito, 30 segundos. 30 segundos. No quisiera levantarme sin dejar mi crítica a la definición misma de feminicidio, que se define como la muerte de una mujer por el hecho de serlo. Y eso invisibiliza Eso la no es cierto. causa. Eduardo, estás Eso está en la ley. faltando a la Está en verdad. ley. Eso Estás se dice para faltando a la resumir. verdad porque tiene 6 cosas y dice, si la has violado, si has mantenido relaciones con ella, si la has pegado antes, espera, no Pero es que dice porque por el se hecho- muere, pero no, dice por el hecho de claro, serlo, la por misma ley De dice. acuerdo. Y pero bueno, entonces no estoy mintiendo. No, es que no. Después Cuando tiene estaba causa. diciendo Bueno, Eduardo una parte de no la tenemos que verdad. ir. Por favor, No, no estoy por favor. faltando a la verdad. Pero Nos vos tenemos que estás ir. en el tema de la verdad, Nos por vamos, favor. nos vamos. No, sé ¿Hay tiempo para la real. encuesta o gente no? Pues ya no. Tiene 6 Dale, dale. tipos más. A ver tu encuesta. que Vamos a dicen ver que rápidamente, cuando no creo que haya... O sea, no A ver, es cortito, así ahí como- está. ¿Crees que con el canto Un violador en tu camino se ayude a visibilizar la violencia contra las mujeres? 74% no, 26% sí. Facebook 90% no, 10% sí. Yo tengo una pregunta para Jorge Torres. Dale, Rápido. nos vamos. ¿Preferís que se cante este tema en las discotecas o los reggaetones que dice azótala, ella le gusta cómo le doy? Métele. ¿Qué? Este tema mejor o no, Edu? Así dice Ah, el bueno, reggaetón. Este bueno, tema bueno. mejor que se Bueno, cante. nos vamos. Así dice el reggaetón. Nos vamos. Felicidades a los olimpistas. Chao, 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 chao.